Considerada como la primera escultora del México moderno, Geles Cabrera desafió con valentía las pautas que se marcaron a las mujeres de su época. Con delicados movimientos, sus manos han transformado materiales ásperos como la piedra en bellas obras de arte. Haciendo un magnífico uso de mármol, bronce, barro, periódico o alambre, forma líneas claras que enfatizan el erotismo humano. Su inspiración se basa en lo femenino y lo masculino. Acompáñeme a conocer a esta mexicana cuya esencia personal está presente en su obra. Ángeles María Cabrera Alvarado nació el 2 de agosto de 1929 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. De ascendencia artística e influenciada por sus tías de apellido Cabrera, la pintora Rosario y la soprano Consuelo, desde muy joven se sintió atraída por la música, las artes visuales y la danza. Sus padres, Salvador y Jovita, eran propietarios de una fábrica de adornos de papel maché. En 1942 comenzó sus estudios en la Academia de San Carlos para ser escultora. Al mismo tiempo, estudió danza clásica y folclórica en la escuela ubicada en el Mercado Abelardo L. Rodríguez. En 1947 se trasladó con su familia a La Habana, Cuba. Ahí continuó sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, donde fue reconocida y premiada consecutivamente en 1948 y 1949. Regresó a México y se incorporó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En esa época le realizó un busto a la actriz de cine Dolores del Río. En 1949 presentó su primera exposición individual en la extinta Galería Orendain Montt. Con el éxito garantizado, comenzó a exponer a nivel nacional e internacional en las galerías y museos más importantes de Estados Unidos, Japón, Austria, Bulgaria e Israel. En 1949 fue parte de los 52 miembros destacados en las artes que fundaron el Salón de la Plástica Mexicana. La talentosa escultora mexicana ha tenido más de 20 exposiciones individuales y ha participado en más de 50 colectivas. Fue integrante del selecto grupo que hizo trabajos dentro del entorno urbano conocido como Bacadigugoceta. Geles trabajó junto a Ángela Gurría, Juan Luis Díaz, Matías Geritz, Sebastián, Heber Bayer de la Bauhaus y Tamayo. También contribuyó a la enseñanza de nuevas generaciones como maestra de arte en la Escuela Nacional Preparatoria José Vasconcelos de la UNAM. Su escultura se centra en temas comunes como el amor, la soledad y el ser humano. Sus trabajos se pueden apreciar en arcilla, metal, periódico o piedra. En 1966 fundó el Museo Escultórico, al que se podía ingresar de manera gratuita. Con sus ganancias de la enseñanza lo mantuvo durante 40 años, hasta que ya no le fue posible y tuvo que cerrar sus puertas. En 1985 le otorgaron el primer premio de escultura en Gabrovo, Bulgaria. La mujer, pionera de la escultura en México, que desafió los cánones de su época, continúa presentando exposiciones. El arte siempre es bueno, siempre es muy beneficioso para el alma y para ser un mejor hombre y una mejor mujer. La fábrica de papel maché fue testigo de cómo surgió su pasión por crear belleza artística. La escultora aún tiene presente el olor a cartón que la acompañó en su niñez, mientras advertía cómo se creaban los florones y las cornisas que se usaron en las casas de tipo Art Nouveau. Su padre fue pieza fundamental para que ella decidiera dedicarse a la escultura. En sus inicios, él formó los modelos de papel que le dieron vida a sus primeras esculturas. Mi papá era ingeniero y gustaba mucho por la escultura prehispánica, y entonces él me enseñaba mucho y me hacía ver lo maravilloso que era la escultura prehispánica. Y eso me dio ganas de seguir haciendo escultura. Él estaba muy de acuerdo porque era una gente con una visión muy amplia. Él había tenido a su padre, que fue pintor y escultor, porque mi abuelo trajo a México la primer fábrica de papel maché, que se hacían los carnizas y florones en las casas Art Nouveau. Y entonces él llenaba todo México con sus moldes y sus cosas, y de eso vivió y de eso hizo. Y mi padre también lo imitó, pero después
ya con la revolución ya no pudo seguir adelante y entonces mejor se quedó en la escuela de ingeniería. Claro. Ya fue ingeniero, pero tuve una tía pintora también, Rosario Cabrera, que también se dedicó a la pintura. Entonces mi papá estaba muy acostumbrado a que en su casa se hacía arte, tanto pintura como escultura, como todo ese tipo de cosas. Desde chiquita me hacía mis moldecitos y yo hacía mis trabajos en el papel maché que él preparaba, pero nada más. Ya después fue lo que yo quise hacer y empezar a hacer de creatividad. Mi mamá era una ama de casa y no le interesó tanto ese tipo de trabajos, pero sí me permitía y me dejaba hacer lo que yo quisiera, tanto en escultura como en pintura. Nada más que me gustó más la escultura. Geles Cabrera se abrió paso en un camino desierto en el que prácticamente ninguna mujer se había adentrado en México. No era nada fácil. La pintura sí, ya había maravillosas pintoras. Ya estaba Frida Kahlo, María Izquierdo, ya había maravilla de mujeres, pero en escultura no existía ninguna que destacara ni que le gustara la escultura. Yo fui la pionera en la escultura mexicana, como mujer, y empecé a hacer escultura. Eso es lo que pude hacer. Estaba Frida Elizondo, Ignacio Asúnzolo, Olaguibel, muchos escultores, ya todos muy destacados, y era maravilloso lo que hacían. Unos caballos preciosos, unas esculturas cívicas maravillosas, pero mujeres no había, ni querían los hombres que hicieran escultura. Es más, si algo quería uno hacer de escultura, no lo permitían. Ellos hacían todo lo imposible porque no se hiciera escultura a nivel de mujer. Eso sí, ya había, desde luego, pues, Henry Moore, Marina Núñez del Prado, en Perú. Había muchas escultoras y escultores que influenciaban y que gustaba que uno viera sus cosas. Pero nada más, no había otra manera de aprender. La escuela era una maravilla, era muy bonito, pero no estaba permitido hacer cosas muy creativas. Si algo se nos ocurría, al menos a mí, hacer algo que no fuera clásico, ya lo que se necesitaba hacer, la manita perfecta, el piecito perfecto, entonces eso no valía nada y los maestros no lo tomaban en cuenta. No permitían ese tipo de trabajos creativos, era todo académico, era la Academia de San Carlos. Ya después, cuando pasé a la Escuela de la Esmeralda, lo hice precisamente por eso, para aprender otras cosas que en la Escuela de San Carlos no se aprendía, como hacer terracota, trabajar inclusive bronce, madera. Eso no se hacía en la Escuela de San Carlos. Y entonces allí sí ya era más libre, ya se podía hacer lo que uno le diera la gana. En la Esmeralda. En la Esmeralda. Pero de todas maneras no había muchachas que se dedicaran a la escultura y a hacer exposiciones, porque ese era el chiste. No nada más era trabajar, sino hacer exposiciones. En eso no se atrevían. Geles crea poesía con sus manos. Sus esculturas resultan apasionantes y conmovedoras. Podemos apreciar algunas de sus obras en importantes instituciones como el Colegio de México, el Museo de Arte Moderno en Tel Aviv, Israel, así como en el Museo de Arte de la Reina Sofía en España o el de Gabrovo en Bulgaria.
En 1947 su padre tuvo que cerrar la fábrica de papel maché y la familia se trasladó a Cuba. Ahí comenzó la proyección internacional de geles. En este país continuó sus estudios de arte en la Academia de San Alejandro, donde conoció a personalidades como el pintor vanguardista Wilfredo Lam. Mi padre era ingeniero y entonces lo habían contratado a una obra allá muy importante, era un puente El Canímar y escuelas rurales de Santiago a La Habana. Y él entró a esa compañía y se fue a La Habana y nos llevó a la familia, porque éramos todas, pues más o menos, si no chicas, éramos jóvenes, dos, una hermana y yo. Y entonces él y mi mamá nos fuimos a La Habana y allá vivimos 2 años. Ya cuando se terminó el trabajo, se regresó a México y también nosotros. Pero mientras allá estuve en la escuela de San Alejandro y allí fue donde me premiaron y me hicieron muchas ayudas artísticas. Cuando ya me decidí a hacer una exposición y entonces anduve buscando lugar donde exponer. Entonces encontré primero una pequeñísima galería que estaba en la plaza en el centro, y de un señor Caracalla que juntaba a artistas jóvenes para hacer exposiciones y tenía su galería abierta, era una accesoria muy simpático, todo muy bonito. Inclusive fueron artistas a vernos exhibir. A mí me tocó ver a Tongolele que llegó y después ya empezó la plástica mexicana, que entonces pusieron una galería, la plástica mexicana, para hacer exposiciones, pero lo puso en una ex galería que tuvo mucho prestigio y allí es donde se instaló la plástica y afortunadamente abrieron las puertas a la gente joven, que de eso se trataba, porque la gente joven no tenía oportunidad de exponer. Claro. Todo cuesta mucho y entonces todos cobraban y había una muy famosa galería de arte mexicano, claro, por la señora Inés Amor, pero no permitían que los jóvenes empezaran a exponer allí y a lucir sus cosas, ¿no? Era una galería de postín. Inclusive cuando todas las exposiciones se inauguraron, todo el mundo hablaba francés. No, ni siquiera se hablaba en español en esa galería. Entonces, la plástica abrió sus puertas y ya fue una cosa más revolucionaria. Cuando yo empecé a exponer, tuve oportunidad de ir a Cuba y allá expuse. Ya con eso me dieron más ganas de seguir haciendo escultura. Y por eso es que después aquí en México seguí exponiendo. Cuando regresó a México se matriculó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En este lugar la artista logró crear su estilo de manera libre. La libertad en trabajar era muy grande. Ya podía uno hacer muchas cosas. Y La Esmeralda siempre fue una escuela donde ayudaron a los jóvenes a seguir adelante. Ahora todas esas escuelas yo veo que están muy abandonadas en el terreno de ayudar a los jóvenes, porque ahora ya no tienen que hacer escultura ni pintura, ahora hacen maestría, doctorado y 1000 cosas que yo quiero saber qué genio va a salir de esos doctorados, por favor. Como doctorado en pintura y doctorado en escultura, pues eso es absurdo. Bueno, pues así están las escuelas ahora. ¿Cómo eran las clases de escultura en esa época?
Era con su modelo de hombre o mujer, o un viejito o lo que fuera, y había que hacer el modelo perfecto. Ahora, el que no quería hacerlo perfecto podía hacer sus combinaciones, pero bueno, de allí iba saliendo muchas cosas solitas y geniales. Me gustaba todo, inclusive el retrato, me encantó el retrato. Hacer retratos de las personas, sí. A mí me gusta la figura humana, pero hay ahora, hacen geometría. Bueno, también está bien, no es malo. Al contrario, qué bueno que hay de todo tipo de actuaciones. Yo compartí dibujo y modelado en la universidad, en la preparatoria, pero no le hace. También yo daba cierta libertad a los muchachos para que hicieran sus trabajos, que hicieran lo que quisieran. Si querían hacer la mano con la uñita, muy bien, y si no querían hacerlo con la uñita, sin uña. Entonces así es como se debe de trabajar. Pero ahora lo geométrico pues, es más plano, es más formal, más lineal. También está bien, no digo que no, ¿sí? Ahorita últimamente se está usando otro tipo de trabajos. Ahora es nada más lo que uno quiera poner y exhibir, ni siquiera hacer, sino más o menos encontró unas pelotas viejas y aplastadas. Esas las pongo aquí y esas las voy a exhibir. Que encontré otro tipo de trabajo, muy bien, también aquí lo pongo y aquí lo exhibo. Y se acabó. Eso es lo que ahora está de moda. No soy crítica, al contrario. Qué bueno que se atreven a hacerlo y qué bueno que se sigan haciendo. Entre más hagan, y menos exhiban, pues está bien, ¿por qué no? ¿El arte tiene que evolucionar? Claro, que evolucione, a ver hasta dónde llega. Yo lo que digo, ¿a dónde vamos a llegar? Entre las obras que elaboró con el grupo Bacadíu-Goseta se encuentran el campanario del TEC de Monterrey, en Nuevo León, y unas glorietas en Villahermosa, Tabasco. Regresamos para conocer más sobre la precursora de la escultura en México. En el ámbito personal, Geles contó con el apoyo de su esposo, el médico Rafael Cano, con el que compartió una relación durante 60 años. La pareja tuvo 5 hijos: Salvador, Erika, Irma, Iris y Rafael. Con el espíritu revolucionario que la caracteriza, en 1966 emprendió una nueva aventura. Abrió el Museo Escultórico junto a la clínica de su esposo. Con sus ganancias de la enseñanza, mantuvo este museo durante 40 años. Yo me casé, sí, llegando de La Habana, me casé y entonces ya me quedé, por eso el museo y todo, parte de un predio que tuvimos mi marido y yo. Y entonces ahí se puso el museo, en la calle de Jicotenca, que era muy bonita calle. En ese entonces era empedrada y todo, pero ya después ya fue una calle normal. Yo tenía niños chiquitos, entonces yo modelaba en la cocina, haciendo la comida, en la sala de mi casa, en el baño de mi casa, no importaba dónde, yo seguía haciendo mis cosas, con todo y niño y con todo y todo. Él nunca se opuso a nada, al contrario, él me ayudaba a cargar cosas, a veces cuando hice exposiciones me ayudó a cargar las cosas, a poner las esculturas donde debía de ser. Eso fue muy compatible con mi manera de ser. Sí, es básico, porque de otra manera no es posible. Lo bueno fue que fue doctor de medicina, y entonces él estaba siempre ocupado con sus enfermos, y entonces yo podía hacer
todo lo que quería en mi casa, tenía toda la libertad. Entonces, si él estaba a veces trabajando en la noche con sus enfermos, yo estaba trabajando con mis esculturas, entonces fue maravilloso así. Yo hice ese museo, lo hice con la idea de que la gente a nivel de colonia, a nivel de barrio, pudiera llevar a sus niños y ver figuras y tocar y tener contacto con el arte. Inclusive los sábados dábamos clase de dibujo gratuito y regalábamos el material, todo el material que me sobraba a mí de las clases, lo llevaba allí, los niños dibujaban y hacían muchas cosas, pero no funcionó. Y después lo del museo, que sí fue un lugar muy simpático, muy a nivel de colonia, pero muy simpático, muy agradable. Duró 40 años hasta que ya no pude sostenerlo, porque ya la cosa económica ya no es posible. Nunca tuve apoyo de una delegación, ni de un gobierno, ni de nada. Entonces tuve que cerrarlo y se acabó, no más. Y solamente había una revista que se ocupaba del museo y siempre escribió sobre las exposiciones que se hicieron ahí, porque además se prestaba a los jóvenes si querían hacer exposiciones. Había una parte que se prestaba para que hicieran la exposición. Entonces, todo eso valía la pena, pero pues se acabó. Desde su fundación en 1949, el Salón de la Plástica Mexicana ha dado cabida a la obra más representativa del país. Geles pertenece al grupo de 52 fundadores como Arturo García Bustos, Rina Lazo y Adolfo Mexiac, quienes ocupan un lugar distinguido en la historia del arte mexicano. La señora Carmen Barreda es la que formó la plástica mexicana, es decir, consiguió el local, consiguió los artistas, consiguió todo. Lo demás, pues el mismo gobierno fue que se ocupaba de darle los sueldos y todo lo que se necesitó para tener la plástica mexicana, que fue muy bueno y me parece magnífico que siga siendo, porque la verdad el artista necesita de ese apoyo. Porque así se tiene medio de transporte para las cosas, se tiene la publicidad, se tienen muchas cosas. De otra manera el artista solo no puede. Es decir, puede después, pero al principio, cuando se necesita de materiales, de publicidad, de todo eso, el apoyo es muy bueno, de que los artistas tengan lugar donde exhibir, tengan manera de publicidad, tengan libros que salen, porque acaba de salir un libro muy, muy bonito, muy bien hecho, de las cosas de los artistas. Los escritores, hay oportunidad de que escriban sobre arte que ya no hay. Los pocos que había que escribían de arte, ya unos se murieron, otros no era bueno, otros fueron muy, muy difíciles. Algunos se sentían los dioses y era terrible, terrible luchar contra ellos. Entonces, la plástica hace un buen trabajo en ese sentido. Y qué bueno que siga adelante, porque de otra manera los artistas se quedan sin ningún apoyo y se puede acabar esa idea de creatividad del artista. Yo tengo una cosa tremenda de cantidad de exposiciones de arte, tanto individuales como colectivas, muchas, cientos de eso. Igual que tengo de obras, cientos de obras. Pero bueno, pues todo eso se tiene que terminar, ni modo. Y se va a terminar cuando ya no haya ya esa idea de libertad para trabajar
del artista. Está bien que hagan todo lo que quieran. Sigo trabajando en lo que puedo, no crea que mucho, pero bueno, en lo que puedo participo y estoy siempre al día de eso. Para usted, ¿qué significado tiene la Galería Mont Orendain? Mont Orendain, pues fue la primer galería que hice mi exposición, hice varias exposiciones. Ahí hubo un detalle muy bonito. El maestro Paul Besheim estaba encantado en la exposición y le decía a Carrillo Gil, que ya era un magnate en el arte, le decía, compre la exposición, cómprela toda porque se va a perder. Y Carrillo Gil dijo, no, porque es de barro y se va a romper. Pero de la escuela, la escultura prehispánica también es de barro y no se ha perdido. Pero bueno, él dijo eso y no se compró. ¿Y sabe qué pasó? La exposición pues sí se perdió bastante, es decir, quedó una o dos piezas de tantas piezas que eran, porque no es fácil, no es fácil como solo guardar todas las cosas, se pierden porque se rompen, se acaban, se las roban, hay de todo. Geles Cabrera es un ejemplo de esmero, creatividad e inteligencia. Su forma de hablar es pausada y describe a la perfección su personalidad ecuánime. Su rostro sereno apenas deja ver a la mujer revolucionaria que transformó la escultura en nuestro país. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro mexicano destacado.